quería sugerir exactamente eso. Ya. Micrófono. ¿Quién empieza? No, hay que también despachar a lo último, entonces faltarían 2 exposiciones. No, es que no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Escuchémoslo a ellos nada más. A ellos. A ellos. Para ellos, lo demás no. Ya. Lo último. ¿Quién inicia el...? Ya. Nombre, cargo, institución, por favor. Bueno, buenas noches a esta altura, presidente. Queremos, por intermedio suyo, a los demás miembros de esta comisión, agradecer la posibilidad de reunirnos con ustedes. Quien habla es Ricardo Maldonado Olivares, soy presidente de la Confederación de Trabajadores del Transporte CONUT, y me acompañan el compañero Boris Guerrero Espinosa, vicepresidente de nuestra organización, y además miembro de los sindicatos de SUBUS, el compañero Sergio Fariña Zúñiga, de la Asociación de Sindicatos de SUBUS Chile, y Esteban Pereira Méndez, Asociación de Sindicatos SUBUS Chile. Decir que los trabajadores de la empresa SUBUS que aquí están representando, los dirigentes están representando a la totalidad de los trabajadores. A propósito de la cantidad de sindicatos que existen en la empresa, hemos tenido la posibilidad de unir esfuerzos y unir un criterio común para poder presentar nuestras opiniones y nuestras propuestas a la autoridad y a esta comisión. Yo quisiera, para poder avanzar y aprovechar el tiempo, dejar con la palabra al compañero Boris Guerrero para que él pueda hacer una exposición con respecto a la particularidad que estamos viviendo con la empresa SUBUS. Ustedes han escuchado ya también la propuesta, la opinión y la visión que tiene la empresa sobre esto. Hemos escuchado las inquietudes también de los parlamentarios, y posteriormente yo voy a finalizar con algunas reflexiones con respecto a esta materia y algunas peticiones a la comisión. Don Boris, al grano. Ahí está. Ahí está. Agradecido, presidente. Voy a tratar de ser lo más conciso. Afortunadamente ya no antecedió la versión de la empresa, por lo tanto ustedes ya están al tanto de la situación crítica que está la empresa, en el sentido de que con la posibilidad de que si ellos no llegan a un acuerdo con los acreedores, por cronología de la ley 20.720, nos debiéramos ver enfrentados hipotéticamente al 2 de agosto que el tribunal determine la designación de un liquidador. La ley establece de que del momento que el tribunal determina un liquidador, pero todos los trabajadores de la empresa SUBUS estamos finiquitados. Por lo tanto, de ahí surge la primera inquietud que nos afecta a los trabajadores, en el sentido de qué va a pasar con nuestras indemnizaciones, siendo que ya la persona que me antecedió explicó las facultades que tiene el administrador provisorio, en el sentido de que él toma todos los activos, por lo tanto, en el estricto rigor, inhabilita la función del liquidador. No sé si... Como afortunadamente el diputado me hace la observación, y es una aseveración que ha hecho el ministro de Transporte, en el sentido de él, textual, él dice, tanto los usuarios como los conductores deben estar tranquilos porque se asegura la continuidad del servicio. Dicho eso, nosotros hemos solicitado audiencia con el ministro de Transporte y la ministra Rincón, en el sentido de que nos clarifique qué es lo que para ellos significa la continuidad del servicio, en el sentido del respeto a los derechos de los trabajadores. Porque es muy amplio, presidente, el decir está asegurada la continuidad. Lo que los trabajadores de esta empresa necesitan precisar, en qué condiciones. Necesitamos saber, primero que nada, quién va a hacerse cargo de nosotros. Necesitamos, porque aquí se habla de una persona natural, pero de una persona para los trabajadores, una persona ficticia. Entonces nosotros necesitamos de la autoridad que nos clarifique quién va a ser nuestro empleador. Y segundo, si efectivamente este nuevo empleador va a resguardar las garantías que estos trabajadores, independiente de la apreciación que tengan los diputados o la ciudadanía de cómo opera la empresa SUBUS, nosotros sí internamente como trabajadores sí tenemos unas conquistas en las cuales nosotros como trabajadores vemos con preocupación que este logro de estos casi 10 años se pueden desvanecer. Entonces, ¿qué es lo que le hemos pedido a la autoridad? Primero que nada, nos clarifique cuándo y quién se va a hacer cargo de nuestro finiquito. Segundo, quién se va a hacer cargo, quién va a ser nuestro nuevo empleador. Y tercero, que nos diga si efectivamente se van a respetar los derechos que actualmente tenemos los trabajadores. Nosotros queremos ser tan francos aquí, por su intermedio, presidente, de que nosotros no venimos a hacer una defensa corporativa de la empresa SUBUS. Y que eso lo queremos marcar bien claro los trabajadores, que son alrededor de 6.000 trabajadores. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la autoridad, que los beneficios,
los contratos colectivos que nosotros hemos logrado. Nosotros estuvimos en huelga el 2014. Por lo tanto, aquí sí efectivamente existen la orgánica sindical, y eso nosotros vemos con temor que se nos va a diluir. Entonces, ante esa disyuntiva, nosotros solicitamos audiencia a los dos ministerios. A la fecha no nos han respondido. Solamente el día jueves 9 fuimos recibidos por una mesa técnica en la cual efectivamente se nos planteó la alternativa de cómo debiera operar esta continuidad. Pero cuando le dijimos a los integrantes de esa mesa, que la encabezaba el director del trabajo, en la cual estaba también don Vicente Pinto, estaba la fiscal de Transantiago y había la señora Claudia Donaire, que es asesora de la ministra Rincón, y también habían abogados de la Superintendencia de Insolvencia, y ellos plantean una cronología de cómo debiéramos operar. Bueno, nosotros le pedimos a esa mesa que formalizáramos esa propuesta que nos estaban ofreciendo a nosotros para irnos a los terminales y darle la tranquilidad a estos 6.000 trabajadores. Pero lamentablemente cuando nosotros pedimos ese documento se nos negó. Y lamentablemente los trabajadores sí tenemos una desconfianza, porque el concepto de continuidad sin contenido es algo vago. Teniendo la experiencia de que estas tres empresas que tuvieron problemas antes del Transantiago, 2 empresas quebradas y una empresa caducada, los más impactados, presidente, los más impactados fueron los trabajadores, porque los nuevos operadores pusieron las condiciones, y cuando un trabajador va a negociar en forma individual, evidentemente que va en desventaja. Por lo tanto, nosotros, los trabajadores, ante esa situación, ante la indiferencia de la autoridad política, en el cual públicamente no ha dicho lo que se trató en esa mesa, nosotros salimos a marchar el día viernes y lo hicimos con bastante mesura y responsabilidad, utilizando todo el personal de conductor y de mantención que tenían servicio en la tarde, y logramos congregar 1.600 trabajadores el día viernes. Le dijimos a la autoridad que si no nos daban una respuesta, lamentablemente, presidente, como los tiempos son tan acotados, nos van a llevar a una medida desesperada. Y nosotros no queremos provocar un pánico en la ciudadanía, porque sabemos que el mayor damnificado, si nosotros tomamos cualquier medida drástica, van a ser los trabajadores que utilizan nuestros buses. Por lo tanto, agradecemos que nos reciban ustedes, y por su intermedio, presidente, queremos hacerle llegar a ustedes cuál es la preocupación de estos trabajadores. Solamente 3 puntos que necesitamos que la autoridad se defina. Primero, ¿cuándo van a ser cancelados nuestros finiquitos si hipotéticamente la empresa es liquidada el 2 de agosto? Segundo, que nos diga públicamente quién va a ser el nuevo empleador. Y tercero, si este nuevo empleador efectivamente va a reconocer las garantías que tenemos los trabajadores, como hipotéticamente lo establece el artículo 4, cuando el artículo 4 del Código de Trabajo establece que cuando hay cambio del dominio de la empresa o nombre, el nuevo empleador debiera recoger todos los beneficios de los trabajadores. Entonces, ante esa disyuntiva, presidente, nosotros concurrimos aquí a la comisión y esperamos, y por eso traté de ser bien breve, porque el problema de nosotros es algo bien acotado. Y dejar aquí sentado, presidente, para no que se generen malas interpretaciones. Si bien es cierto, nosotros andamos con el uniforme de SUBU, nosotros vamos a salir a la calle a defender nuestra fuente laboral y las condiciones que actualmente tenemos los trabajadores. Sencillamente eso, y no queremos que se nos diga que efectivamente esto hay una razón o un cubierto para proteger a la empresa. Gracias, don Boris. Ha sido muy claro, muy preciso, así que la comisión, desde el punto de vista de su intervención, queda muy clara. ¿Usted quiere terminar? Sí, quiero a propósito de las intervenciones y de consultas que hicieron algunos parlamentarios, a propósito de la intervención de la empresa, señalar que hay que reconocer que el diseño y la implementación del Transantiago no tuvo la participación de quienes estamos aquí en la mesa, me refiero a los trabajadores y en particular a los usuarios. Y nosotros como organización dijimos en su momento que esto iba a ser un fracaso absoluto, porque no estaban estipuladas, a nuestro juicio, situaciones normales. O sea, el sistema amarillo funcionaba con 9.000 buses en Santiago y pretendían trasladar a 5.000 viajes diarios con 4.500 buses. Entonces la verdad es que quien no comprendiera que eso estaba absolutamente destinado a un fracaso, recuerden que las bases de la licitación estipulaban que no había subsidio al transporte público por parte del Estado. El transporte público Transantiago se iba a financiar vía tarifa de los usuarios, como lo hacía el sector amarillo. Y posteriormente al declave, ¿cierto?, al caos que se produjo, porque
¿quién dio la señal de que se aumentara, no hubiera pago de pasaje, hubiera evasión, y que hoy día estamos sufriendo el tema de la evasión? Hay que decirlo, fue la presidenta Bachelet en su primer gobierno cuando manifestó a propósito del caos que había en la calle de Gran Santiago, manifestó que los usuarios subieran a los buses 2 o 3 semanas, 0 pesos para que pudieran trasladarse. Entonces, esto viene un problema de cadena. Dentro de todo eso estamos los trabajadores. Y por eso que hoy día hemos manifestado los planteamientos. Yo quiero solicitarle, más que seguir interviniendo en algunas cosas, a la comisión, porque ustedes tienen un rol fiscalizador, ¿ya? Y me permito decirlo así, porque lo que está sucediendo es lo siguiente. Los titulares del ministro del Transporte dice: la ciudadanía esté tranquila, que sigue funcionando Transantiago, y los trabajadores estén tranquilos, que se van a respetar sus derechos. Un momento, vamos a prorrogar para que terminemos con su intervención, por 10 minutos más. Entonces, se hacen esos anuncios. Bueno, cuando quebró Buses Gran Santiago, cuando quebró las Araucarias, y anteriormente habían caducado a Transaraucaria, los titulares de las autoridades de esa época eran los mismos, para nosotros los trabajadores. Pero cada vez que terminaba el proceso, no se pagaba la indemnización en su totalidad, y cada vez que los trabajadores tenían que ir a buscar nuevamente el empleador, porque se necesitaba el conductor, ese empleador ponía las condiciones. Y las condiciones son siempre menores. Hablamos de 120, 150 mil pesos, menos de lo que estaba ganando a través de años de lucha, de movilización y de contratos colectivos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando el ministro hace estos anuncios y no responde y no nos atiende, nosotros tenemos el legítimo derecho de pensar sencillamente que nos va a ocurrir lo mismo. Entonces, cuando le hemos planteado a la autoridad, a través de sus asesores, porque no nos han recibido ni ministra del Trabajo ni ministro del Transporte, le hemos dicho: todo lo que ustedes están expresando, todo lo que ustedes están planteando, que debemos tener la tranquilidad, exprésenos a través de un documento, un acuerdo, una resolución exenta de ambos ministerios, que resguarde y que permita que nosotros lleguemos a los trabajadores y le digamos: tranquilidad, ¿cierto?, que independientemente de las medidas administrativas que pudiera tomar el gobierno a través del administrador provisorio, o en su efecto se generara la quiebra, porque la decreta un tribunal, ustedes estén tranquilos que el Estado está garantizando tales derechos. Eso hasta el momento no está así. Por lo tanto, yo termino diciendo, acogiendo y asumiendo el principio que planteó nuestro dirigente Boris Guerrero, que nosotros aquí no venimos a hacer defensas corporativas, pero queremos ser honestos con ustedes, porque el problema del Transantiago no lo hemos generado los trabajadores. Y si hoy día nosotros requerimos los trabajadores tranquilidad, estabilidad laboral, y eso significa que esta empresa, así como otras, Alsace y Express, tienen que seguir en el sistema, nosotros decimos que sí, que sigan. Ahora, ¿cómo van a seguir? ¿Cómo va a seguir operando? ¿Quién va a volver a licitar el 2018? Se terminan 4 contratos de concesión el 2018. Redwood, STP, Alsacia y Express. Bueno, esta discusión la vamos a estar haciendo el 2017. Se tienen que construir las bases de licitación. ¿Cuál va a ser la definición con respecto a los aspectos laborales? Nosotros hablamos del capítulo laboral. Entonces, es un tema no menor. Necesitamos resolver una situación puntual hoy día, de una crisis estructural. Esto es una crisis estructural, financiera, ¿cierto? El Estado nos ha dado todas las señales y no ha cumplido con todos los compromisos, con ninguno de nosotros. Por lo tanto, hoy día lo que le pedimos a los ministros, a los diputados, es lo siguiente. Nosotros creemos que se hace necesario que ustedes puedan hacer una invitación a los ministros del Transporte y del Trabajo y digan aquí cómo van a resolver el problema de los trabajadores. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Y nos den esa claridad y esa seriedad. Y segundo, a mí me parece que es importante también que pudieran esta comisión generar algún espacio en donde otros operadores y otras organizaciones sindicales puedan venir a expresar qué es lo que está pasando en las otras empresas. Porque esto no es un problema solamente en su uso. Este es un problema que está viviendo el sector y que estamos viviendo de distintas formas. Tiene sus particularidades cada empresa y la situación de los trabajadores, pero la verdad es que el sistema Transantiago está en crisis. Y esa es nuestra petición, estimado presidente de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputado García, para terminar, porque hay que mandar oficios. Está bien. Presidente, la verdad que a mí me asalta una duda. Esto es al revés, por lo que hemos escuchado a los trabajadores, a los empresarios, del modelo de las empresas. O sea, todas las empresas medianas y pequeñas que están en Transantiago han funcionado. O sea, dentro de lo normal, no han tenido tal los problemas que tienen ustedes. A lo mejor la solución es no tener estos monstruos tan grandes, porque resulta que a lo mejor se visita cada empresa con 200, 300 buses, para ahora para adelante puede ser distinto, no lo sé.
Pero para mí, modestamente, esto no tiene arreglo. Perdóneme que se los diga tan brutalmente como esto. Las micros amarillas no servían para nada, pero nunca tuvimos estos problemas. Las otras no servían para nada, pero nunca tuvimos estos problemas. Y eran 10.000 o 12.000 micros que había en ese tiempo. Eso me acuerdo. Entonces sí servían. Servían, pues. Pero Bueno. no, estos no, escucha, no, un momentito, esas servían, pero se hizo esto, usted no estaba en ese tiempo de diputado, se hacían estos buses porque esta era la solución y la panacea para el Transantiago, era fantástico, era lo mejor que iba a haber para Chile, y vemos los problemas que hay. En consecuencia, yo les quiero decir una cosa, ¿cuánto vale hoy día Alsacia? No sé, usted es el gerente, cero, porque están debiendo 180 millones de dólares afuera. Perdón, Surbus, están debiendo 180 millones de dólares afuera, están debiendo una pila de cuestiones aquí. En consecuencia, seamos honestos. Aquí el único que tendría que hacerse cargo de los trabajadores, en este caso, porque es uno de los grandes culpables del Estado, porque resulta que la empresa no vale nada. Y ustedes saben que la ley de quiebra facilita, o sea, un porcentaje a los trabajadores. En consecuencia, se tienen que pagarle 5 millones y la empresa, con todo lo que tiene 2. Está bien. Se cumplió, señores. Nosotros pagamos todo. Así que lo siento, caballero. Muchas gracias por haber trabajado con nosotros. Los felicito por la huelga que tuvieron en el 2014, pero en el fondo no lograron nada. Entonces, aquí es donde hay que tomar la responsabilidad, porque esto no es una cosa de ahora, presidente. Esto se le viene advirtiendo al gobierno hace tiempo. Y era más. Nosotros lo advertimos, casi nos mataron, que era mucho más barato liquidar los contratos hace años atrás, que costaba 180 millones de dólares. Dijeron, esto es un disparate. Van 2.000 de subsidio, o 10.000, no tanto, 13.000 millones de subsidios, y era mucho más barato haber liquidado en ese tiempo. En consecuencia, los trabajadores no tienen ninguna culpa. Y aquí, todos los gobiernos que han habido se emperraron con el tema porque lo tomaron como que la guagua era de ellos. Bueno, y hubieron varios padres que engendraron a la misma mujer, pues salió no saben cuál es el padre esta cuestión, ¿me entendés? Que el modelo colombiano, que el modelo no sé a dónde, que el modelo, al final no sé a dónde lo fueron a ver, porque resulta que los mismos operadores de Colombia, el que era el modelo, no funcionó, los otros operadores de acá. Y curiosamente, fíjate que es curioso, si uno analiza los directorios, están los mismos ex metidos en esta cuestión. En consecuencia, la pregunta que el Transantiago lo hicieron para favorecer un par de gallos que estaban quedando sin pega, o lo hicieron para favorecer al transporte de los chilenos que lo necesitan. Esa es la pregunta final y muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, diputado García. Diputada Carvajal, para terminar. Sí, bueno, yo saludar a los trabajadores, la verdad es que a uno le hace mucho sentido las preguntas que ustedes hacen, pero al mismo tiempo a mí me provoca una, ¿cómo se dice? Un ruido disonante cuando ustedes dicen, nosotros no venimos a defender a la empresa ni vamos a actuar corporativamente, porque ustedes son parte de la empresa. A mí, primera vez que a mí me pasa, yo vengo de una región, de la 8ª región, en donde los trabajadores están súper camiseteados con la empresa cuando hay problemas. Y yo quisiera verlo ustedes en esa actitud, porque si aquí uno pensara que la empresa descolgada de los trabajadores, sin que a ustedes les pasara nada, sería un grave error. Entonces nadie entendería que esto es un trabajo conjunto. Diría, bueno, si a mí no me va a pasar nada y yo voy a sacar todo lo que me corresponde y además voy a tener todas las seguridades que me da, porque ahora, como no funcionó, va a responder este otro, entonces ¿para qué tenemos trabajadores, digamos, en nuestra empresa? No sé si me siguen. Sí. Yo siento que aquí debe haber una responsabilidad, como ustedes han dicho, compartida, pero a la cual ustedes no deben desligarse. Porque cuando yo les pregunto ahora, y aquí formulo una pregunta, cuando hay evasión, cuando hay un sistema que no funciona, no estamos hablando de robots, estamos hablando de personas que son parte integrante y que deben procurar que esta cuestión resulte. O sea, yo no veo que cuando el árbol se cae o el barco se está hundiendo, digamos, no, aquí los responsables son otros y a mí que me garanticen todo lo que tengan que garantizar, porque en realidad me da lo mismo. Yo creo que no es el sentido. Yo creo que hoy día aquí ustedes han planteado algunas preguntas que yo reboto y digo, cuando ustedes firmaron el contrato, cuando los dirigentes negocian, ¿cierto?, sus mejoras salariales y todo es parte de las condiciones, es que nunca preguntaron qué pasaba si la empresa le iba mal. Es que ustedes como dirigentes no resolvieron ese tema antes de firmar o antes de acompañar a sus representados en esta negociación. Les pregunto, o sea, yo creo que eso debe estar consignado. O sea, nosotros no vamos a responder, permítame, diputado,
no vamos a responder por algo que es absolutamente incierto, porque nosotros no conocemos las bases del contrato ni cómo está consignado el tema de trabajadores luego de crisis o de quiebra, etcétera. Puedo conocer la ley, como el orden de prelación, lo que establece el Código de Comercio, pero no, o sea, perdón, laboral, etcétera, pero no, o civil. Pero en definitiva, yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué visión tienen ustedes de un transporte que nosotros generamos, recursos, el Estado, los particulares, la empresa pone en riesgo? Tiene un elemento esencial que son los trabajadores cuando hay elementos de crisis. Yo creo, y se lo planteo, y yo aquí termino solo haciendo esta reflexión. Cuando planteamos este tema en una reunión que sostuvimos con el ministro de Transporte y salió el tema de los trabajadores, no sé si era Subú o otro, en donde justamente la respuesta que nosotros se nos dio es que efectivamente los trabajadores no iban a tener ningún problema porque se les, de cierta manera, garantizaba la continuidad del servicio. Yo misma se los dije y soy honesta con ustedes, bueno, hoy tenemos un grave problema entonces, pues si tenemos no sé cuántos mil trabajadores que les va a dar lo mismo que se quiebra, entonces ¿para qué seguimos? Entonces, yo siento aquí, yo siento, presidente, que nosotros, aparte porque no ha dicho el secretario, no podemos darnos a la tarea de oficiar respecto al tema, yo creo que usted lo va a leer, pero en definitiva, yo nomás dejar como reflexión que lo que uno espera, que un sistema donde el Estado ha invertido mucho, funcione y que para eso todos tenemos que remar para el mismo lado, porque no es posible desagregarnos de las responsabilidades cuando entendemos que somos un conjunto. Y ahí los parlamentarios, yo como parlamentaria, por supuesto que me inscribo, sin ningún otro sentido que decir, oiga, procuremos resolver este tema, pero entendamos que si hay riesgo, asumámoslos todos también. Gracias. Miren, como estamos en tiempo ya, yo de verdad que hemos escuchado, hemos hecho un esfuerzo grande. Quiero decirles que vamos a oficiar al Ministerio de Transporte. Acá hay 3 puntos que ustedes han señalado, el secretario ha tomado nota de ello. Y también vamos a oficiar a la ministra del Trabajo respecto de que usted ha estado presente en esta comisión. Una sola cosa, con micrófono. Sí, no, es que me interesa mucho saber una cosa, porque aquí sí se le pasa, tal como vieron la otra, esto es una deuda histórica como los profesores que al final no va a pagar nadie. Pero una sola cosa me gustaría saber. Si el Estado, al ser mandante de la empresa, es codeudor solidario o no. Nada más. Esa sería la única solución que tuvieran ustedes para que el país. Sí, eso es lo que creo. Sí. Tal como lo hemos señalado, hemos terminado. Queremos agradecerle al sindicato de Subús, a nuestro amigo acá que nos ha acompañado. Quiero decirle que la mejor voluntad siempre hemos prorrogado por un buen rato la sesión. Le agradece, presidente. De acuerdo a lo que nos establece la Constitución, vamos a hacer lo que haya que hacer. Hay un artículo 60 que también nos impide hacer alguna diligencia entre privados y por lo tanto, por haberse cumplido la sesión, se levanta la misma. Muchas gracias.